Esta es la segunda parte de nuestra exposición y se llama Concepto de la acción social. El primer punto que vamos a tratar aquí se llama acción social. Esta tiene 4 puntos importantes. El primero dice que se orienta por las acciones de otros, ya sean pasadas, presentes o futuras. Un ejemplo de presente puede ser justo ahora. Nuestra exposición es una acción que está siendo dirigida a ustedes para que puedan entender esta lectura. También nos dice que los otros pueden ser individualizados, conocidos o individuos desconocidos. Si seguimos con el ejemplo anterior, esos otros son ustedes. Son nuestros conocidos, pero si subimos este video a la plataforma de YouTube, lo podrán ver otras personas que no conocemos. En ese caso, nuestra acción está siendo dirigida a personas desconocidas. El segundo ejemplo es el de no toda clase de acción es social. Él nos dice que la conducta íntima sí es una acción social porque está orientada por acciones de otros algunas veces, en cambio no lo es cuando solo la acción se orienta a la reacción de objetos materiales. Un ejemplo de lo que no es la conducta religiosa cuando solo es contemplación y oración. El tercer punto es, no todo contacto entre los hombres es de carácter social, ya que puede ser una acción con sentido propio que está siendo dirigida a la acción de otros. Y nos pone como un ejemplo el choque entre dos ciclistas, que puede ser algo simple de carácter natural porque no está planeado ese choque, pero sin embargo, cuando se trata de evitarlo o la riña después de este, está interviniendo y esa ya es una acción social. El cuarto punto, aquí nos habla de que en una acción social, o sea, la acción social no es idéntica ni a una acción homogénea ni a una acción influida. En la acción homogénea nos pone como ejemplo cuando está lloviendo y pues abres un paraguas, las personas ahí también lo abren al mismo tiempo que tú, pero ellos no lo están haciendo porque tú lo hagas o porque las otras personas lo hagan, sino que lo hacen para resguardarse de la lluvia. Con esto quiere dar a entender que no es una acción que fue influida por la acción de otras personas. En cambio, cuando la acción sí es influida por otros, aquí pues lo que quiero decir es que son individuos que se dejaron influir en sus acciones por estar dentro de una masa limitada y esta acción que fue influida está condicionada por la misma masa. De hecho, esta acción también puede darse en un individuo externo, por un influjo de una masa dispersa. Este individuo lo percibe como algo que proviene de una acción de muchas personas, pero es algo reactivo. Es algo que él observó, lo hizo y esto no quiere decir que su acción esté orientada por la propia acción, sino que fue pues determinada casualmente por otros, pero no con el sentido que la acción contiene. Esto que voy a decir puede ser un poco contradictorio, pero eh, cuando una acción se imita, en este caso por moda, sí hay una reacción con sentido. En la acción influida no hay una acción social. ¿Por qué? Bueno, porque al estar influidos no hay un sentido en la acción de las personas. Justamente, estos temas normalmente se relacionan entre sí, es decir, son como una pequeña escalera o una cadena. Entonces, unos se relacionan con otros. El tema que les voy a presentar, o el subtema mejor dicho, es la relación social, que lo define. Bueno, la acción social, como toda acción, puede ser racional con arreglo a fines, determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando estas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines, propósitos y propios racionalmente sopesados y perseguidos. Como segundo punto nos habla acerca de la racional con arreglo de valores, determinada por la creencia consistente en el valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se le interprete. Como tercera nos habla acerca de la afectiva, especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales, y la cuatro es el tradicional, que es determinada por una costumbre arraigada. Después nos habla acerca de que la acción estrictamente tradicional, en igual forma que la imitación puramente reactiva, está por completo en la frontera y más allá muchas veces de lo que puede llamarse en pleno una acción con sentido. Como segundo punto,
La conducta estrictamente activa está, de igual modo, no solo en la frontera, sino más allá muchas veces de lo que es la acción consciente con sentido. Puede ser una reacción sin trabas a un estímulo extraordinario fuera de lo cotidiano. Implica una sublimación cuando la acción emotivamente condicionada aparece como descarga consciente de un estado sentimental. Como tercera, la acción afectiva y la racional con arreglo a valores se distingue entre sí por la elaboración consistente en la segunda de los propósitos últimos de la acción y por el planteamiento consecuente a su tenor de la misma. Como cuatro, actúa racionalmente con arreglo a fines, quien oriente su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para la cual racionalmente los medios con los fines con las consecuencias implicadas y los diferentes fines posibles entre sí. En todo caso, pues, quien no actúe ni afectivamente ni con arreglo a la tradición por su parte, la decisión entre los distintos fines y consecuencias concurrentes y en conflicto puede ser racional con arreglo a valores, en cuyo caso la acción es racional con arreglo a fines solo en los medios, o bien el actor sin orientación racional alguna por valores en forma de mandatos o exigencias. Puede aceptar estos fines concurrentes y en conflicto en su simple calidad de deseos subjetivos en una escala de urgencias consecuentemente establecida. Como 5 puntos, muy raras veces la acción, especialmente la social, está exclusivamente orientada por uno u otros de estos tipos. Tampoco estas formas de orientación pueden considerarse en un modo alguno como una clasificación exhaustiva, sino como puros tipos conceptuales, construidos para fines de la investigación sociológica, respecto a los cuales la acción real se aproxima más o menos, o lo que es más frecuente, de cuya mezcla se compone. Solo los resultados que con ellos se obtengan pueden darnos la medida de su conveniencia. Esto lo que trata de explicar es de que la relación social normalmente nosotros la interpretamos según lo que nosotros observamos, pero obviamente también nosotros debemos de saber o de diferenciar entre una acción racional o irracional. Por lo tanto, comienza un tipo de preguntas y, como lo menciona, un exhaustivo um, una exhaustiva pregunta por darle una respuesta a una acción de otra persona. Por lo tanto, así se divide esta, que es la relación social, con arreglo a fines. Sí, hablaremos sobre la relación social, que es una conducta plural, es decir, que necesitamos a varios partícipes para darle un sentido a nuestras propias acciones. Por ejemplo, existe de esta conducta la reciprocidad bilateral, que quiere decir que debemos de corresponderles de alguna forma a las acciones de otras personas. Podemos relacionarlo con el entendimiento del amor, la amistad o una ruptura o incluso de un cambio de mercado. Se observa siempre si existe esta peculiar solidaridad entre los partícipes. Es decir, si yo te doy, tú me debes de corresponder de alguna manera, ¿no? También está el sentido empírico, que es la relación social que consiste de formaciones como lo es el Estado, la Iglesia, una corporación o incluso el matrimonio, siempre y cuando exista esta conducta recíproca de intereses. También existe, a ver si lo pronuncio bien, la unilateralidad, que son las relaciones sociales que son unilaterales, es decir, que podemos esperar, que no siempre podemos esperar lo mismo o la misma respuesta que nosotros damos, como lo es en las relaciones sociales, como el amor, la amistad. O sea, no siempre vamos a esperar lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos declaramos o decimos que queremos a alguien y la otra persona no nos corresponde de la misma manera. O sea, no podemos obligarla de igual forma, ¿no? También existe la permanencia. La permanencia nos habla sobre la existencia que se basará exclusivamente en nuestras acciones y cómo observamos y juzgamos determinadas acciones. Por ejemplo, de un sentido, el sentido de una relación social puede variar
a las relaciones de intereses afines de cada individuo o institución partícipe. Es decir, que siempre vamos a buscar nuestros propios intereses a nuestra conveniencia. Y la permanencia va a hablar de que la relación debe de trabajar por los medios afines. Se actúa a base, se actúa a base al tipo de relación y los tipos de intereses de cada uno. Es decir, la relación social en general se trabajará por declaraciones pactadas y sobre todo que exista esta esencia recíproca de los partícipes. Las acciones deberán estar dirigidas a cumplir una promesa. Por ejemplo, regresando al tema del enamoramiento y de las parejas. Cuando una pareja tiene algún problema, pues trata de hablarlo y cada uno presenta sus propios intereses. Esos intereses deben estar acordados y deben de crear leyes, deben de crear reglas. Y si en determinado momento alguna de esas leyes o algunas reglas que presentaron no es llevada a cabo, pues empieza a destruir toda esta estructura de relación social. El cuarto punto se llama conceptos de orden legítimo. En este también hay 4 puntos importantes. El primero nos dice que la moda existe cuando el hecho de la novedad de la conducta es el punto orientador de la acción, porque esta brota de los intereses de prestigio de un estamento. No habla mucho sobre este punto, esto es lo único que menciona. El punto 2 nos dice que por oposición a la convención y al derecho aparece la costumbre, que es como una norma no garantizada y el actor aplica a esta voluntariamente o por comodidad. Él nos dice que en este sentido a la costumbre le falta validez. En cambio, el tránsito a la convención válida y al derecho es absolutamente fluido. Nos pone aquí como costumbre un tipo de determinado desayuno. Pero que jamás es obligatorio. También nos dice que los modos de vestir que son costumbre, pero ahora ya son parte de, pues, de la convención. El tercer punto dice que muchas de las irregularidades visibles en el desarrollo de la acción social, para ser más específica en la acción económica, descansan en una orientación por cualesquiera normas que son consideradas como válidas. Ya en el modo de actuar de los participantes corresponde naturalmente a sus intereses subjetivamente importantes, que es orientada su acción por estos conocimientos subjetivos. Nos pone como ejemplo las regularidades de la formación de precios en el mercado, ya que pues la economía se basa en los principales intereses de una comunidad. En el cuarto punto nos habla de la estabilidad de la costumbre y la estabilidad de situaciones de intereses. En la estabilidad de costumbre nos dice que quien no se guía por la costumbre obra inapropiadamente, lo que quiere decir que debe aceptar incomodidades durante todo el tiempo de la mayoría de quienes lo rodean, porque ellos sí se rigen por esta conducta. Y en la estabilidad de situación de intereses dice que se orienta por intereses ajenos que provoca su resistencia y en consecuencia puede perjudicar sus propios intereses. Como quinto subtema de esta segunda parte, la acción, bueno, en realidad estamos viendo en este apartado es la convención y el derecho. La acción, en especial la social, también singularmente, la relación social puede orientarse por el lado de sus partícipes en la representación de la existencia de un orden legítimo. La probabilidad de que esto ocurra, de hecho, se llama validez del orden en cuestión. Validez significa de un orden, para nosotros algo más que una regularidad en el desarrollo de la acción social, simplemente determinada por la costumbre o por una situación de interés. Cuando las sociedades dedicadas al transporte de muebles mantienen regularmente determinadas cláusulas relativas al tiempo de las mudanzas, estas regularidades están determinadas por la situación de interés. Aquí lo explica en un ejemplo. Como segundo ejemplo, utiliza que cuando un buhonero visita a sus clientes de un modo regular en determinados días del mes o de la semana, esto se debe a una costumbre arraigada o a una situación de interés. Es decir, aquí normalmente siempre va a ir de la mano con la subjetividad, con el interés y sobre todo con una costumbre y también con una cultura. Como segundo, al contenido de sentido. De una relación social le llamamos orden cuando la acción se orienta.
por máximas que pueden ser señaladas, y solo hablaremos de una validez de este orden cuando la orientación de hecho por aquellas máximas tiene lugar porque en algún grado significativo aparecen válidas para la acción, es decir, como obligatorias o como modelos de conducta. De hecho, la orientación de la acción por un orden tiene lugar en los partícipes por muy diversos motivos, pero la circunstancia de que, al lado de otros motivos, por lo menos para una parte de los actores, aparezca ese orden como obligatorio o como modelo, o sea, como algo que debe de ser, acrecienta la probabilidad de que la acción se oriente por él y eso en un grado considerable. Como tercer punto, no solo puede estar orientada a la acción en validez de un orden por cumplimiento de su sentido, también en el caso en que este sentido sea eludido o transgredido, puede actuar la probabilidad de subsecuente validez, en extensión mayor o menor. Por lo pronto, de un modo puramente racional con arreglo a fines, aquí lo representa en otro ejemplo, el ladrón orienta su acción por validez de la ley penal por cuanto lo oculta. Que el orden es válido para un círculo de hombres se manifiesta en el hecho de tener que ocultar su transgresión, pero prescindiendo de este caso límite, muy frecuentemente se limita la transgresión del orden a controversiones parcialmente más o menos numerosas, o se pretende con mayor o menor grado de buena fe presentarla como legítima. Es decir, aquí normalmente se presenta lo que es la transgresión y lo que es una regla obligatoria, por así decirlo, o una norma, la cual se tiene que seguir. Y si se transgrede, aquí es cuando se aplica una sanción, por así decirlo. Y pues aquí viene lo que es la validez, el cumplimiento y el contenido de sentido. Ok, bueno, ahora hablaremos sobre la legitimidad, que esa se puede garantizar por la entrega sentimental, nuestros valores, nuestras creencias y, como ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones, nuestros propios intereses. Es decir, base a estos conceptos, vamos a reaccionar a los conceptos o a las acciones de los demás partícipes de nuestra comunidad. Pero, ¿qué es el orden? El orden lo podemos entender por diferentes este, cosas, como por ejemplo la convención, el derecho, el orden válido y de modo externo. Vamos a ir explicando cada uno de ellos para ir entendiéndolo. Por ejemplo, de convención es cuando existen acuerdos de intereses y estos acuerdos nos garantizan el comportamiento de los individuos partícipes de esa comunidad o de ese círculo social. Es decir, si en determinados momentos esos acuerdos se llegan a romper, pues se van a empezar a generar castigos o en determinado momento, si se cumplen, pues pueden obtener diferentes beneficios. Es lo que hace el derecho. El derecho hace partícipe de la observancia de individuos y castiga la transgresión de la orden, que es lo que hablábamos. O sea, si en determinado momento los acuerdos que se hicieron por los propios intereses de los individuos partícipes se llega a romper, pues empiezan a buscar castigos. Por ejemplo, de orden válido es cuando todo orden puede aparecer a raíz de una situación concreta, convencida por razones de conveniencia y conceptos de las decisiones jurídicas. Es decir, como ya lo habíamos mencionado también anteriormente, todos buscamos nuestros propios intereses. De modo externo, es la relación entre el derecho y la conversión y la ética. Es decir, esa se impone a la conducta humana por determinada creencia de valores, ya sea lo bueno o lo malo. Por ejemplo, nuestras acciones siempre van a estar garantizadas y dirigidas por alguna de estas concepciones, como lo sentimental, nuestros valores, nuestras creencias o nuestros intereses. Por ejemplo, con nuestras creencias, o sea, nosotros actuamos de diferente manera dependiendo también de la religión que nos guiamos, ¿no? O lo sentimental, por ejemplo, actuamos de diferente manera cuando queremos a alguien y cuando no lo queremos, ¿no? O sea, siempre vamos a estar orientados a estos 4 puntos, que es lo sentimental, los valores, las creencias y los intereses.
ahora el punto 7, que se llama concepto de lucha. Comienza diciéndonos que los que actúan socialmente pueden atribuir validez legítima a un orden determinado. Nos dice, por ejemplo, que en los méritos de la tradición se da validez de lo que siempre existió y en los méritos del estatuido positivamente, cuya legalidad se cree, nos dice que esta legalidad vale como legítima y nos da dos puntos importantes. El primero es una virtud de un pacto de los interesados y el segundo es en virtud del otorgamiento por una autoridad. Estas cuestiones pertenecen a la sociología del poder y a la sociología jurídica. A continuación, nos dan 6 puntos que debemos considerar. El primero es la validez de un orden sagrado de la tradición, que es la forma más universal, donde el temor a perjuicios fortalece la psíquica para las variaciones de la conducta y de los intereses al mantenimiento de la sumisión. El segundo, en este nos habla de la creación consciente de un nuevo orden que se presenta como revelaciones, vamos a llamarles santas, en una época donde dominaba el tradicionalismo. La creación de estos nuevos órdenes solamente era posible de realizar al no ocurrir por una revelación aludida, o sea, una revelación antes dicha. El tercero nos dice que el tipo más puro de validez racional se presenta con el derecho natural y que no importa cuál haya sido su limitación de ideas, no se puede negar el flujo efectivo y no insignificante de sus preceptos derivados de la conducta, que se deben separar de los derivados del derecho tradicional. El cuarto habla de la legitimidad más corriente, que es la creencia de la legalidad, o sea, la obediencia a mandatos jurídicos, donde la oposición entre ordenaciones pactadas y otorgadas solamente es relativa, ya que pues cuando una ordenación pactada no descansa en un acuerdo por unanimidad, sino más bien en el de la sumisión de hecho o dentro de un círculo de hombres, el que en realidad se tiene es una ordenación otorgada respecto a las minorías. Incluso nos dice que hay minorías poderosas que imponen orden y al final nos da una pequeña explicación de que la creencia en la legalidad es de hace mucho tiempo y que se puede encontrar en comunidades o pueblos antiguos impuestos por una autoridad de los oráculos. El punto 5 es en la disposición a ponerse de acuerdo con las ordenaciones otorgadas por diferentes individuos, donde predominan las ideas de legitimidad y en la creencia de la autoridad legítima, en el sentido de que pues ese le impone orden, ¿no? El sexto es la regla general que la adhesión, que es un orden donde está determinada por una mezcla de vinculación a la tradición y de las ideas de legitimidad. Nos dice que hay, pues, hay sujetos que en su conducta muestran un tipo de adhesión en la cual ellos no son como conscientes si se trata de una costumbre o de un derecho. El autor dice que la sociología se va a encargar de descubrir la clase típica de esa validez. Como octavo punto de esta segunda parte, está relacionado con la anterior, debe entenderse que una relación social es de lucha cuando la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otras partes. Se denomina pacíficos aquellos medios de lucha en donde no hay una violencia física afectiva. La lucha pacífica llamase competencia cuando se trata de la adquisición formalmente pacífica de un poder de disposición propio sobre las probabilidades deseadas también por otros. Hay competencia regulada en la medida que éste se orienta en sus fines y medios por un orden determinado. A la lucha por existencia que sin intenciones dirigidas contra otros tienen lugar, sin embargo, tanto entre individuos como entre tipos de los mismos, por las probabilidades existentes de vida y supervivencia, la denominaremos selección, la cual, existentes de vida y de supervivencia, la denominaremos, la que es sección social cuando se trata de probabilidades de vida de los vivientes o selección biológica, cuando se trata de las probabilidades de supervivencia del tipo hereditario.
nos ponen aquí ciertos puntos que nos ponen en específico 3. Entre las formas de lucha existentes, la más diversa, transiciones sin solución de continuidad desde aquella sangrienta, dirigida a la aniquilación de vida del contrario y desligada de otra regla, hasta el combate entre caballeros convencionalmente regulado. Aquí muestra un ejemplo que son los caballeros. Y la pugna deportiva con sus reglas desde la competencia no sometida a regla alguna, por ejemplo, la competencia erótica, como aquí lo menciona. La delimitación conceptual de la lucha violenta se justifica por la peculiaridad de sus medios normales y por las consecuencias sociológicas particulares que, por esa razón, acarrea su presencia. Toda lucha y competencia típica en masa llevan a la larga, no obstante las posibles intervenciones de la fortuna y del azar, a una llamada selección de los que poseen en mayor medida las condiciones personales requeridas por término medio para triunfar en la lucha. Cuáles sean esas cualidades, si la fuerza física o la astucia sin escrúpulos, si la intensidad en el rendimiento espiritual o meros pulmones y técnica demagógica, si la devolución por los jefes o el halago de las masas, si la originalidad creadora o la facilidad de adaptación social, si cualidades extraordinarias o cualidades mediocres, es cosa que solo puede decidir las condiciones de la competencia y de la lucha, entre las cuales, aparte de todas las posibilidades, tanto individuales como de masa, hay que encontrar aquellos órdenes por los que la conducta, ya sea tradicional o sea racional, con arreglo a fines o con arreglo a valores, se orienta en la lucha. Así podemos pasar al tercer punto, que menciona que hay que separar naturalmente de la lucha de los individuos por las probabilidades de vida y de supervivencia, la lucha y selección de las relaciones sociales. Ahora bien, estos conceptos solo pueden usarse en sentido metafórico, pues las relaciones solo existen como acciones humanas de determinado sentido. Por tanto, una lucha o selección entre ellas significa que una determinada clase de acción ha sido desplazada en el curso del tiempo por otra, sea del mismo o de otros hombres, lo cual es posible de diversas maneras. La acción humana puede, como primer inciso, dirigirse consistentemente a estorbar una relación social concretamente determinada o determinada en su generalidad específica, o a impedir su nacimiento o subsecuencia. Por otra, represión sangrienta, o favorecer consistentemente la subsistencia de una categoría de relaciones a costa de las demás. O también puede ocurrir, como inciso B, que el desarrollo de la acción social y sus condiciones determinantes de toda índole tengan como consecuencia accesoria, no querida, el hecho de que determinadas relaciones disminuyan progresivamente sus probabilidades de persistencia o de nueva formación. Y pues así se debe con frecuencia a causas de carácter muy concreto, lo que nada nos dice en contra de la viabilidad general de la relación en cuestión. Es decir, que aquí normalmente las personas que sobreviven o que mayor tienen un puesto son las personas que mayor fuerza tienen, inteligencia, entre otros aspectos concretos y particulares que los mismos individuos pueden manejar. Ok, hablemos sobre la comunidad. Esta es una relación social con el fin de construir un todo basado en la afectividad o lo tradicional. Estas se caracterizan por la compensación de intereses y por sus comportamientos. Es decir, pueden compartir valores, creencias, arreglos afines y sobre todo la lealtad. Estos siempre están dirigidos al compromiso de sus intereses y la unión pactada. Los miembros partícipes de estas sociedades buscan una integración de acuerdo a sus finalidades y sus propios intereses. Es decir, en este caso, como lo plantea el autor, pueden ser económicos, pero pueden existir políticos, religiosos, sociales, culturales, y así me puedo seguir. Pero, por ejemplo, la comunidad se basa en fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales. Y dentro de esta afectividad y la emotividad y lo tradicional surge la lucha. Muchas veces las comunidades son el compromiso entre intereses
pero nunca perdiendo las características que los unen. La lucha, por ejemplo, puede estar conformada de modo diverso, según la forma en que se realiza y se ejecuta, ya sea de manera violenta o de manera pacífica. Ahora el punto 10, que se llama solidaridad y representación. En una relación social se le llama abierta al exterior cuando en la participación no se encuentra negada la acción social por los ordenamientos que gobiernan esa relación. Un ejemplo de abierta puede ser la relación de mercado. También se le llama cerrada al exterior cuando la participación resulta sometida a condiciones por ordenamientos que las gobiernan o que las rigen. Nos dice que el carácter abierto o cerrado está condicionado tradicionalmente o racionalmente con arreglo a valores o afines. Después nos explica que una relación social cerrada puede garantizar a sus participantes un goce de diferentes probabilidades monopolizadas, ya sean libremente, en forma regulada al modo y medida, y por apropiación a los individuos. Ahora que pues ya mencioné lo de la apropiación, él dice que dependiendo del orden de una relación social, la apropiación puede corresponder en primer lugar a miembros determinados de una sociedad, en segundo a individuos ya sean de manera personal o en caso de muerte que se apropian de esas probabilidades o también puede ser que sean designadas a esa persona que murió. En, eh, en este caso se le llama pues apropiación hereditaria y a esto también se le conoce como propiedad. Por último, el tercero, que es el titular, que ceda sus derechos mediante un pacto. A los participantes de una relación cerrada se consideran como compañeros. Después nos dan 4 puntos importantes. El primer punto nos dice que las cerradas pueden ser en virtud de la tradición por razones afectivas que son las relaciones pues, personales, que la otra es en virtud de una actividad racional con arreglo a valores y por último la virtud de actividad racional con arreglo a fines. El segundo nos habla del grado y de los medios de regulación que pueden ser diversos en forma que el tránsito de lo abierto a lo regulado y cerrado pues son fluidos. Los conceptos de regulación y hermetismo en el exterior son relativos. El tercero nos habla del hermetismo, que es de carácter interno y puede tomar diferentes formas. Como ejemplo, nos pone un gremio, que pues es un conjunto de personas del mismo oficio. ¿Por qué? Bueno, pues que le da la libertad a sus miembros de poder competir entre ellos por unas probabilidades monopolizadas, o dice que lo contrario sería que puede restringir a sus participantes la propia aprobación hacia unas determinadas probabilidades, incluso también dice que se les puede otorgar esas probabilidades así, simplemente. Hay un grado alto de apropiación en casos de probabilidad garantizada al individuo. En primero puede ser por muerte, ya que se le hereda. El segundo puede ser que el titular de las probabilidades puede pues transmitirlas libremente o voluntariamente a otros. Esto ya se le puede llamar como una relación social abierta hacia afuera. El cuarto y último punto habla de los motivos para el cierre de las relaciones sociales. Nos dan 3 opciones. El primero pueden ser pues mantenidos de alta calidad, de prestigio, de honor o de ganancia, ¿no? Por ejemplo, asociaciones de funcionarios o reuniones gremiales. El segundo, que es la falta de probabilidades con relación a la satisfacción de las necesidades. Un ejemplo puede ser el monopolio del consumo. Y el tercero, que es la falta de probabilidades lucrativas. Un ejemplo es un monopolio lucrativo como las antiguas comunidades de pescadores. Al final nos dice que estas tres se pueden combinar. Como siguiente punto, el 11, nos habla del concepto y las clases de asociación. Una relación social puede tener para sus partícipes, de acuerdo con su orden tradicional o estatuido, las consecuencias siguientes. Como inciso A, el que toda acción de cada uno de los partícipes se impute a todos los demás. Como inciso B, el que la acción de un partícipe determinado se impute a los demás como representación.
O sea que tanto las probabilidades como las consecuencias para bien o para mal recaigan sobre todos. El poder representativo estará apropiado en todos sus grados y ser atribuido por el cedor de determinadas características, ya temporal, ya permanente, o tres, será otorgado por determinados actos de los partícipes o de terceros, ya temporal, ya permanente, respecto a las condiciones por las cuales las relaciones sociales aparecen como relaciones de solidaridad o como relaciones de representación. Solo puede decirse en términos generales que es en ello decisivo el grado en que su conducta tenga como fin bien a una lucha violenta o un cambio pacífico, donde menos naturalmente suelen presentarse estas consecuencias en aquellas relaciones que por medios pacíficos persiguen bienes puramente ideales, con el grado de hermetismo hacia afuera marcha paralelo, aunque no siempre el fenómeno de la solidaridad o de la representación. Como primer punto tenemos la imputación. Puede significar prácticamente solidaridad afectiva y pasiva. De la acción de uno de los partícipes son tan responsables como él mismo. Por su acción, por otra parte, están legitimados por tanto como él para el disfrute de las probabilidades aseguradas por esta acción. La responsabilidad puede existir respecto a espíritus y dioses, es decir, estar orientada religiosamente o bien respecto a otros hombres, y en este caso convencionalmente en forma activa y pasiva respecto a los miembros de la relación social o jurídicamente. Como segundo punto, tenemos la situación de la solidaridad existente típicamente A. En las comunidades familiares y de vidas reguladas por la tradición. B. En las relaciones cerradas que mantienen por su propia fuerza el monopolio de determinadas probabilidades. Y C, en asociaciones lucrativas cuando la empresa se lleva personalmente por los partícipes. Y D, en determinadas circunstancias en las sociedades de trabajadores. La situación de representar típicamente en las asociaciones estatuidas y en las uniones, formadas para el logro de algún fin, especialmente cuando se ha constituido y se administra un patrimonio adscrito a un fin. Y tres, existe una atribución del poder representativo según determinadas características, por ejemplo, se atribuye siguiendo una escala de edades o una base semejante. Y como cuarto y último punto, las particularidades de estos hechos no pueden formularse en una manera general, sino dentro de un análisis sociológico particulares. El fenómeno más antiguo y más general es el de la represalia, como venganza tanto como prenda. Y así estos conceptos y las clases de asociación normalmente se llevan unas con las otras y siempre van de la mano. Así que la convivencia entre las sociedades es un poco, o entre la sociedad mejor dicho, es un poco compleja, pero a la vez también tiene unas ciertas reglas que se deben seguir. Ok, por ejemplo, la asociación. ¿Qué es la asociación? La asociación es una relación social con regulación limitada para mantener el orden de la sociedad o de la comunidad. La asociación consiste en la conducta de poderes de gobierno para garantizar el orden. Está la existencia de los dirigentes para poder tener esta acción de orden, así como la interacción, como por ejemplo, que es la familia, la escuela y el gobierno. En en esos grupitos existen diferentes directores que garantizan nuestro orden. Por ejemplo, en la familia pueden ser pues, nuestros padres, en la escuela puede ser el profesor, el rector o el director, o incluso en el gobierno puede ser el presidente de la República o bien el dirigente de nuestra localidad, el representante bien de los municipios. Existen tipos de asociaciones, que puede ser la autónoma, la heteronoma y la autocefala. La autocefalia, por ejemplo, tiene características que crecen con cierta libertad. No hay rangos jerárquicos y todos están en el mismo nivel, pero tienen diferentes tareas que deben de cumplir. En heterocefalia se elige una autoridad fuera de la comunidad o dentro, por cualquiera que sea el nombramiento,
Y por ejemplo, esta puede ser la iglesia o el Estado. La iglesia porque, por ejemplo, si se elige a un representante que es el monarca, en representación, por ejemplo, es el Papa, el Estado pues también se elige a un representante y estos representantes van a mantener el orden de la sociedad, van a crear leyes para que hasta cierto punto pues se garantice el orden y el cumplimiento de dichas leyes. El punto 13 se llama orden administrativo y regularidad. Comienza diciéndonos que los órdenes estatuidos en una sociedad pueden nacer por pacto libre o por otorgamiento y sometimiento. El primer punto que se toca aquí es otorgada, que en este sentido es toda distribución que no derive de un pacto libre y personal. También la decisión mayoritaria a la que la mayoría se doblega, ya que su legitimidad ha sido problemática por un largo periodo. El segundo son los pactos formales libres que son otorgados. Aquí la sociología, lo importante para la sociología es la situación real. El tercero nos dice que el concepto de constitución es el mismo que el de la Salle. Bueno, de este modo dice que se identifica con el concepto de constitución escrita o con el del sentido jurídico. Aquí el problema sociológico es dentro de qué límite se somete al dirigente los miembros de la asociación y se puede pues contar con aquel cuadro administrativo y con la acción de la asociación para el caso de que se trate de imponer pues sus ordenamientos. El cuarto punto dice que los ordenamientos otorgados válidos en un territorio están representados por las normas penales y por preceptos jurídicos dentro de una asociación política, que su aplicación pues depende del lugar de su cumplimiento dentro del territorio de la asociación. En el punto 14 tenemos un orden administrativo y regulado. Por orden administrativo debe entenderse el que regula la acción de la asociación. Orden regulador es el que ordena otras acciones sociales, garantizando mediante esa regulación los agentes las probabilidades ofrecidas por ella. En la medida en que una asociación solo se oriente por órdenes de primera clase, podrá decidirse que es una asociación de carácter administrativo, y cuando la orientación esté dirigida por órdenes de la última clase, se dirá que es una asociación de carácter regulador. Tenemos dos puntos que son las asociaciones y la acción de la asociación. Como primer punto, es de suyo evidente que la mayoría de las asociaciones son tanto lo uno como lo otro. Una asociación únicamente reguladora sería un estado de derecho puro, de un absoluto laissez-faire, solo teóricamente imaginable. Como segundo, sobre el concepto de acción de la asociación, en el concepto de orden administrativo se incluyen todas las normas que pretenden valer tanto para la conducta del cuadro administrativo como para la de sus miembros frente a la asociación, o como se suele decir, para todos aquellos fines cuya prosecución y logro tratan de asegurar las ordenaciones de la asociación mediante una acción planteada y positivamente prescrita por ellas del cuadro administrativo y sus miembros. En una organización económica de absoluto carácter comunista, toda acción social sería aproximadamente de esa clase. En un Estado de Derecho, en su forma pura y absoluta, solo serían, al contrario de esa clase, las acciones de los jueces, policías, jurados, soldados y las actividades legislativas y electorales en general, aunque no siempre en particular. El límite de los órdenes administrativos y reguladores coinciden con la separación dentro de una asociación política entre derecho público y privado. Ok, por empresa se entiende por la unión de fuerzas para la construcción de determinados fines de intereses. Estas se dividen en dos, que es la unión e instituto, pero los dos están construidos por el arreglo o planes y reglas afines de los intereses que la construyen. Por ejemplo, un instituto puede ser el Estado junto con sus asociaciones
y cada uno de los individuos que sea partícipe de esta asociación o de este instituto constará con características como por ejemplo su nacimiento, la estancia y la utilización de servicios. Y de acuerdo a los arreglos y planes que se hayan formado, podrán obtener beneficios o podrán ser castigados. Punto 16. Poder y dominación. El poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad en una situación dada en contra pues de toda resistencia. La dominación significa que la probabilidad de que un mandato sea obedecido, y la disciplina se entiende como pues la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de masas sin resistencia ni crítica. Nos dan dos puntos importantes. El primero dice que el cabecilla domina gracias a su séquito guerrero, el cual funciona como un cuadro administrativo que es capaz de obligar a todas las personas indeterminadas, y no es pues necesario que formen entre ellos una asociación. El segundo es la asociación de dominación, que es siempre una asociación administrativa. Su cualidad está en cómo se administra y por el alcance que tenga su dominación. Tenemos el último punto, llamada asociación política. Una asociación es denominación debe llamarse asociación política cuando y en la medida en que su existencia y la validez de sus órdenes dentro de un ámbito geográfico determinado estén garantizados de un modo continuo por la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de su cuadro administrativo. Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Dícese de una acción que está políticamente orientada cuando y en la medida en que se tiende a influir en la dirección de una asociación política, en especial a la apropiación o expropiación, a la nueva distribución o atribución de los poderes gubernamentales. Por asociación hierocrática debe entenderse una asociación de denominación cuando y en la medida en que se aplica para la garantía de su orden la coacción psíquica, concediendo y rehusando bienes de salvación. Debe entenderse por iglesia un instituto hierocrático de actividad continua cuando y en medida en que su cuadro administrativo mantiene la pretensión al monopolio legítimo de la coacción hierocrática. Como punto número 1, es de suyo evidente que en las asociaciones políticas no es la coacción física el único medio administrativo, ni tampoco el normal. Sus dirigentes utilizan todos los medios posibles para la realización de sus fines, pero su amenaza y eventual empleo es ciertamente su medio específico, y en todas partes la última ratio cuando los demás medios fracasan. No solo han sido las asociaciones políticas las que han empleado como medio legítimo la coacción física, sino, asimismo, el clan, la casa, la hermandad y en la Edad Media. En ciertas circunstancias, todos los autorizados a llevar armas, al lado de las circunstancias de que la coacción física se aplique para el mantenimiento y garantía de sus ordenaciones. Caracteriza también la asociación política el hecho de que la denominación de su cuadro administrativo y de sus ordenamientos mantengan su pretensión de validez para su territorio determinado. Como número punto 2, no es posible definir una asociación política, incluso el Estado, señalando los fines de la acción de la asociación desde el cuidado de los abastecimientos hasta la protección del arte. No ha existido ningún fin que ocasionalmente no haya sido perseguido por las asociaciones políticas, y no ha habido ninguno comprendido entre la protección de la seguridad personal y la declaración judicial del derecho que todas esas asociaciones hayan perseguido. Solo se puede definir, por eso, el carácter político de una asociación por el medio, elevado en determinadas circunstancias al fin en sí, que sin serle exclusivo, es ciertamente específico y para su esencia indispensable, la coacción física. Como tercer punto, es conveniente definir el concepto de Estado en correspondencia con el moderno tipo del mismo.
ya que en su pleno desarrollo es enteramente moderno, pero con abstracción de sus fines concretos y variables, tal como aquí y ahora lo vivimos. Caracteriza hoy formalmente al Estado el ser un orden jurídico y administrativo, cuyos preceptos pueden variarse por el que se orienta la actividad, acción de la asociación, el cuadro administrativo, y el cual pretende validez no solo frente a los miembros de la asociación que pertenecen a ella, esencialmente por nacimiento, sino también respecto de toda acción ejecutada en el territorio a que se extiende la denominación o la dominación. Es además característico el que hoy solo exista coacción legítima en tanto que el orden estatal la permita o prescriba. Como punto número 4, para el concepto de asociación hierocrática no es característica decisiva la clase de bienes de salvación ofrecidos, de este mundo o del otro, externos o internos, sino el hecho de que su administración pueda construir el fundamento de su dominación espiritual sobre el conjunto de hombres. Para el concepto de iglesia, por el contrario, y de acuerdo con el lenguaje corriente, es característico su carácter de instituto racional y de empresa, continuada como se exterioriza en sus ordenaciones, en su cuadro administrativo y en su pretendida dominación monopólica. Agradecemos a todos su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y les haya ayudado a entender un poco más sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención